Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal. Estamos nuevamente esta semana junto a Ignacio Briones y un invitado que no puede ser más consistente con lo que se discutió en la semana, el coordinador académico del Centro de Estudios Públicos, el CEP, Sebastián Izquierdo. Y también miembro del Consejo Fiscal Autónomo, habrá que decirlo, para que hablemos algo. Consejero. Sí, ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por la invitación a ambos. Oye, bueno, tú en tu vida pública, porque Sebastián ya nos ha acompañado, ya contamos parte de su trayectoria cuando viniste la vez anterior a ver, ¿no? Y has tenido muchos sombreros. Eres economista en primer lugar. De la Chile. De la Chile. En segundo lugar, has estado muy metido y sigue muy metido en los temas educacionales. Desde hace un semestre aproximadamente, un año ya, eres parte, como dijo Ignacio, o consejero del Consejo Fiscal Autónomo. Y además, como coordinador académico del CEP, te ha tocado estar encima muy directamente de quizá la cosa como más entretenida para la discusión pública, para la discusión política de los analistas, los opinólogos, la encuesta CEP, ¿no? Que se publicó esta semana que pasó. Sí, así es. El talismán de la política. Tengo la oportunidad de pertenecer al Consejo de Opinión Pública del CEP, de la encuesta CEP, y eso me permite como interiorizarme los datos y poder comprender los fenómenos sociales, porque generalmente se piensa la encuesta CEP es para evaluar el gobierno, a ciertos personajes políticos, pero en realidad eso es una décima parte. Es increíble que nunca se filtra. No, y la CEP tiene una particularidad, aparte de estar, digamos, ser cara a cara, muy seria, digamos, por eso que no se hace todas las semanas, pero tiene preguntas que se siguen desde el año 90, incluso algunas, y toda esa base está pública, entonces uno puede ver cuál es la evolución de las preferencias de las personas respecto a preguntas bien de fondo que van más allá del candidato X o Y, digamos. Oye, ¿cuánto los presionan y los molestan para que pongan o nos saquen personajes de la evaluación pública? Yo me acuerdo de una vez, no voy a decir el nombre, pero me llamó un político pidiéndome si yo podía interceder para que fuese incorporado, yo, ¿a dónde? En la evaluación de personajes públicos que hace el CEP, que ese sí que es el verdadero oráculo de la política. Yo, por supuesto, le dije ya, pero cero posibilidad. Sí, mira, la verdad no llegan presiones directas, llegan presiones por los diarios. ¿Por los diarios? Por los diarios. Ah, mira. Es bien, sí. Se enojan cuando los sacan, algunos piden que lo deberían poner, porque a él sí y a mí no, literal, eso ha pasado en los 2 últimos años. Pero esto se decide en un consejo, hay ciertos criterios que guían, generalmente el comité político, ciertos candidatos cuando ya son presidenciales, nominados por sus partidos, etcétera. Pero también hay una pregunta que la trae la encuesta de ahora, no siempre la trae la encuesta CEP, pero ahora sí por el año electoral, es una pregunta abierta, espontánea. En resumen, ¿qué se le pregunta a la gente? Oye, ¿por quién tú crees que podría ser el próximo presidente? Y ahí está abierta, podría salir cualquier persona. ¿Qué es la que incorporaron? Que es la que incorporamos en esta ocasión. Sí. Ya. Oye, yo puedo contar que alguna vez fui medido. Así es. Estuve dentro del oráculo en una medición, después ya no era ministro al siguiente. ¿Pero como candidato o como ministro? No, como ministro, porque incorporan, mira, básicamente figuras relevantes, candidatos presidenciales, ministros y personas de alto conocimiento. Entonces, cuando asumí en el Ministerio del Interior, me incorporaron. En el comité político estaba ahí. Claro, pero antes, cuando estaba el comité político como ministro de Sexprer, por supuesto que no me incorporaban. Y cuando asumí como ministro de Interior, sí me incorporaron. Lo único malo es que fue en el momento probablemente más difícil de la historia de la política de Chile y de un gobierno, que fue justo diciembre de 2019, digamos, después del estallido social, cuando el presidente Piñera logró una aprobación del 6%, un récord histórico para abajo, digamos, no para arriba. Y ahí me tocó ser parte de la evaluación. Oye, no fue tan mala, fíjate, porque era todo muy mal, todos salíamos pésimos, pero por lo menos del sector de la derecha fue el que salía más arriba junto a Mario Deportes, algo. Oye, y en esa clave, apelando a la historia larga de la CEP y que va mucho más allá de medir al candidato X o Y, sino que tiene que ver con percepciones estructurales de la ciudadanía sobre ciertos temas, ¿qué cosas dirías tú que se mantienen como relativamente estables, ¿no es cierto? ¿Y qué cosas son más volátiles para un lado o para el otro, vis-a-vis de pre-estallido, vamos a decir? Pongámonos, situémonos en 2019 antes del estallido y pongámonos ahora. ¿Qué cosas se mantienen como estables como preocupaciones y qué cosas se movieron fuerte para un lado o para el otro? Que se te venga a la cabeza. Sí, efectivamente
Antes del estallido, todas las variables eran bien, o sea, cambiaron muy fuerte para el estallido, muy fuerte. O sea, hubo un cambio. Durante el estallido. Sí. Durante el estallido, Claro. sí. Y después, más bien lo que uno ha visto, que generalmente la mayoría de las preguntas han vuelto como a una cierta como normalidad, o al menos en un intervalo de normalidad. La clásica pregunta que una de las que más le interesa también a los medios es ¿cuáles son las principales preocupaciones? ¿Ya? Y Que ahí típicamente delincuencia es la primera o la segunda y salud compite. es delincuencia, sin duda, incluso a través del tiempo se le han ido agregando otras alternativas más que a mi juicio uno las podría sumar perfectamente, que es narcotráfico, violencia, y eso al final de cuentas te suma, así de manera bruta, un 85-90%, y eso es sin duda la primera prioridad. Y Oye, después, para explicar los números, para que la gente que nos escucha sepa el detalle, se pregunta por las tres principales prioridades, o sea, las prioridades suman 300% porque cada persona emite tres preferencias, y exactamente. hoy día lidera delincuencia con 60%, que es parejo, las últimas mediciones del año 24 era 57%, salud en segundo lugar con un 34%, sube 6 puntos, y educación con un 27% en tercer lugar. Y de abajo para arriba está transporte público 2%, derechos humanos 4%, inflación 4%. Desigualdad también muy abajo, 7%. Sí, entonces como raya para la suma, temas de delincuencia es la principal preocupación y después uno vería como una batería de derechos sociales que van subiendo, van bajando, generalmente si es que se van aprobando o no ciertas reformas. Por ejemplo, en este caso Pensiones bajó harto, bajó. de 32 a 25. Exactamente. Pero Lo no que- es tanto. No es tanto. No, pero era de los tres típicos primeros lugares en los últimos 10 años y tiene la gracia que justo después de la reforma, en consecuencia, la gente Sí. empieza a darse cuenta que Y este eso que tema, no ha llegado ningún beneficio todavía. O sea, está Todavía. toda la reforma. Claro. o sea, y todavía no llega a los beneficios, o sea, se empieza a avanzar, esa es un poco la, Sí. la sensación. Sí, y en educación y salud está bien arriba y por lo tanto ahí hay un elemento de preocupación. Y hay otra pregunta que está más adelante en la encuesta, pero que tiene que ver en relación con esto, que se le pregunta a las personas, ya, ok, esas son tus preocupaciones hoy, pero ponte en 10 años más. Ponte una mirada un poco más larga. Está bueno eso. Y ahí marcan, también hace sentido, orden, hace eco con esta preocupación de delincuencia y aparece fuertemente crecimiento económico. Y que en la otra de las preocupaciones, cuando uno le pregunta por empleo, por salario, está relativamente mucho más abajo, pero cuando ya que uno levanta la mirada, el crecimiento económico es relevante. Y ahí hay una serie de preguntas que es muy larga, donde se le pregunta a las personas cómo es su situación actual, su situación futura, en 12 meses más, y la del país. Siempre uno tiene una posición... No, la actual está siempre bien, digamos. Así que La tuya. Exactamente, saquémosla de afuera, porque siempre yo estoy regio y el resto está mal. No, pero no tanto. Fíjate que en la actual, que es como que la gente tiende como a, no sé si a engrupir o a evaluarse mejor que el contexto, digamos, pero solo 33% declara que su situación económica es buena o muy buena, lo que igual es un aumento en el último año como de 12, 13 puntos, pero la mitad, el 49%, dice que es reguleque y el 17% dice que es muy mala. O sea, en el fondo da la impresión de que la gente dice, el país está reguleque, va a estar reguleque y yo estoy reguleque. O sea, lo que digo yo es que la pregunta, y interesante el dato ese, porque la pregunta cómo es tu situación personal siempre tiene sesgo hacia arriba. Uno nunca quiere declarar, aunque la encuesta sea anónima, que uno está mal. Entonces, que hay un 33% con el situación personal, o sea, con sesgo hacia arriba, quiere decir que la percepción o la realidad del país es peor. Ahora, es verdad lo que tú dices, porque 33% dice que su situación es buena o muy buena y solo 11% dice que la del país es buena o muy buena. Claro. Oye, en esa clave que tú tocaste, orden, y quisiera sacarlo de seguridad, y también la clave del crecimiento económico. Déjame partir por el crecimiento. Yo como economista, tú también, y acá con Gonzalo le ponemos harto énfasis a esto. Yo creo que es una gran noticia que el tema de crecimiento económico hoy día sea una prioridad. Y que sea una prioridad ciudadana, porque cuando es prioridad ciudadana, los políticos, independientes de lo que sea, si es por convicción o por pragmatismo, la agarran. Y yo siento que el desafío que tenemos hoy día es aprovechar este buen momento del péndulo, ¿cierto? Que se ha movido desde un momento en el pasado donde nos importaba crecer, o incluso algunos hablaban de decrecer, a que hoy día el crecimiento importa. Cuando uno está en ese momento, hay que poner la pelota al piso y hay que amarrarlo institucionalmente a través de reformas. Porque las opiniones son volátiles, o sea, mañana la importancia que le asignamos al crecimiento puede decaer. Hoy día está alta, bueno, es el momento de amarrarla, firmarla al piso a través de
reformas institucionales que las anclen, que las hagan permanentes. Esa es una primera consideración que quería hacer. Pero respecto al orden, a mí me llamó mucho la atención en la encuesta, y lo dejo esbozado para que cuando hablemos de educación lo tomemos, el cambio gigantesco de las personas respecto a que el orden, la disciplina y la autoridad en la educación es fundamental para tener buena educación. O sea, pasó de un 40% durante el estallido a un 80%. El 80%, 8 cada 10, dicen que esto es fundamental. Y tú como experto en educación y también en este clivaje orden, desorden, ¿cómo interpretas ese cambio? Ya, mira, déjame agregarte sobre el tema económico, que a mí que me parece fundamental, porque yo concuerdo contigo que estamos en un momento relevante y por lo tanto hay que hacer ciertos aproches. Son dos puntos. El primero es que cuando uno revisa la serie larga de las situaciones económicas, cómo la gente se percibe, hay una correlación directa con el crecimiento económico. Suena obvio, pero hoy día cuando el gobierno del presidente Boric va a crecer en torno, con suerte, al 2%, y uno lo compara con gobiernos anteriores, bueno, efectivamente con un crecimiento literalmente 3 veces mayor, 5 veces mayor, lo que uno tiene al final de cuentas es que hay una percepción mucho mejor. Entonces ahí hay una clave que en realidad el crecimiento nos va a permitir a los propios ciudadanos tener una valoración sobre su situación económica personal. Y lo otro es que cuando uno empieza a buscar ciertos principios que nos pueden guiar para poder amarrar un futuro plan de crecimiento económico, hay elementos cruciales. El primero es que la gente se está aumentando muy fuertemente la preocupación por el mérito, por el trabajo duro, es decir, por salir adelante. O sea, acá no solamente una cosa de que a los políticos les puede interesar, sino que también a los ciudadanos comunes y corrientes, en resumen a todos nosotros, de que en este plan, en este futuro plan, todos nos tenemos que remangar las manos y ponernos Claro, hay una serie de preguntas de quién depende el éxito de las personas en su vida, decir que le vaya bien o le vaya mal, y es básicamente trabajo duro, esfuerzo, mérito, más que el Estado o la suerte. Exactamente, y es que ya anteriormente teníamos el péndulo cuando estaba al otro lado, entonces era muy difícil tener un plan que aúne a todos. Y en relación al tema del orden, sí, esa pregunta a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque cuando uno está en el sistema educacional, etcétera, como hablar de disciplina es un tabú. Es un tabú, tal cual. Es un tabú. Y lo que hemos visto es que han habido un aumento fuerte de violencia en la escuela, que yo creo que una de las hipótesis que tengo yo es que eso ya es la preocupación máxima. Cuando tú le preguntas cuál es su preocupación en educación, te dicen el bullying, la violencia a los papás. O sea, son dos cosas distintas, hermana. El bullying, el maltrato, la violencia, ya derechamente las agresiones. Exactamente. No, y la pérdida de respeto a la autoridad. Exacto. Al final eso, al profesor, al director, o sea, se chacreó. Se chacreó. Oye, la pregunta que tú dijiste, Ignacio, para que la gente, es bien impresionante. Dice, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con la siguiente afirmación? La obediencia y el respeto por la autoridad. Mira, la obediencia y el respeto por la autoridad son los valores más importantes, no valores importantes, los valores más importantes que los niños debieran aprender, los niños. 80% está de acuerdo, muy de acuerdo. Increíble. Hoy día. Sí. Y post-estallido en diciembre del 2019, cuando ahí yo les comentaba que la encuesta estaba todo en el piso, solo 46%. Es increíble. Es impresionante. Y es muy esperanzador. positivo, y es muy esperanzador. Es muy esperanzador porque no puede haber educación sin disciplina, sin autoridad. Es imposible. Oye, ¿y no les No parece a existe. ustedes que entonces un próximo programa de gobierno que quiera ser exitoso debe ser un eslogan, algo así como orden, progreso y esperanza? Porque hay Sí. una demanda por orden, hay una demanda por progreso, por Total, crecimiento, Total. pero también por esperanza, porque cuando uno mira esta encuesta y la sacude un poco, lo que aparece es la sensación, como una cierta sensación, no de que estamos en una crisis total, pero sí un desánimo, como que el país está con las ruedas Sí. pinchadas. Yo ahí discrepo. A ver, Pero ese eslogan que tú ¿discrepas del eslogan o discrepas de...? No, estoy a favor del eslogan, pero quiero agregarle y estoy discrepo del otro. Cuando uno habla de autoridad, en resumen, creo yo, en educación, no hay que entenderla como la vieja autoridad, ¿cómo se llama?, de arriba hacia abajo, Ujú. sino que más bien comprender en realidad el rol del profesor, del maestro, etcétera, que es un poco tratar de entender la autoridad más bien en los momentos de hoy día, que hoy día no la estamos teniendo. Y respecto al ¿cómo se llama? ¿Cuál era el segundo punto? Orden, progreso y esperanza. No, Esperanza. tu segundo punto. No, La esperanza, la que esperanza. hay sí. desesperanza, Sí, dice sí, Gonzalo. que hay desesperanza. Eso es lo que tú discrepas. Sí. A ver. ¿Por qué? Porque hay otra batería de preguntas que a mi juicio son súper interesantes, que son de movilidad.
son cuando se les pregunta a las personas, oye, ¿tú crees que tú estás mejor que tus padres? En diferentes aspectos, te dicen, sí, yo estoy mejor. O sea, y mis hijos van a estar mejor. Claro, pero ojo, no te una pausa. Estoy de acuerdo contigo, pero ojo que eso se ha deteriorado en el margen. Sí, porque le pregunta a la gente, dice el 55% declara estar mejor y que sus hijos van a estar mejor, y antes eso era sobre el 70%. Sí, es verdad. O sea, en el fondo la gente sigue teniendo esperanza, pero la esperanza se ha debilitado. Sí, pero hay otra pregunta cuando empiezas tú como a abordarla específicamente. Hay una pregunta que te permite ver esta cuestión como con una mirada larga de 25 años, literal, 25 años. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y si es que esas tú las estás, ¿cómo se llama?, cumpliendo. Yo veo sí un atisbo de esperanza. Yo sí veo. Ya, vamos a ir a una pausa y vamos a volver con la esperanza o la desesperanza después del corte en la hora liberal con Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP. Estamos de vuelta en la hora liberal con el coordinador académico del Centro de Estudios Públicos, Sebastián Izquierdo, y estamos hablando sobre si hay esperanza o no hay esperanza en la ciudadanía respecto no solo a su situación individual, sino a la situación del país. Ahora, si uno lo mira desde una perspectiva individual, ahí la cosa es bien distinta, porque, por ejemplo, la encuesta del CEP pregunta, considerando todas las cosas, ¿qué tan satisfecho está usted con su vida en este momento de 1 a 10, ¿no? Y las personas que dicen entre 7 y 10, que alta satisfacción con la vida, 72%, y ese es un valor de los más altos desde el año 2014 a la fecha, que es lo que se muestra acá, ¿no? Está en el rango muy alto. Y después, lo que es más notable, le preguntan lo mismo a las personas respecto a satisfecho, indiferente o insatisfecho sobre una serie de temas. Relación con sus hijos, para que cada uno de ustedes la piense también, 90% satisfecho, muy satisfecho. Relación con el cónyuge, la pareja, o el novio o la novia, aquí yo creo que todos mienten, 85% satisfecho. Después, las amistades, 78%. Actividades fuera del trabajo, hobby y entretenciones, 74%. O sea, en general la gente está bien satisfecha con su vida, y lo que es más bajo, mira lo que revela la gente. 44%, solo 44% la situación medioambiental de su comuna y 51% la situación financiera, incluso la condición física, la salud, 61%, 66%, 2/3, 2 de cada 3, se declaran muy satisfechos. Entonces, parece que puerta afuera la gente tiene una mirada un poquito menos optimista, pero puerta adentro, tu vida, tu entorno, la gente sigue declarándose muy satisfecha. Pero la esperanza además es yo creo que es en tu slogan, que yo concuerdo. Orden, progreso y esperanza. Claro, la esperanza es fundamental para movilizar, para decir que se puede, ¿no es cierto? Sin ser voluntarista, tiene que ser realista, pero ambicioso, en fin. Pero un arma de doble filo, porque siendo condición necesaria para moverse, tiene el riesgo que si la esperanza no se cumple y se desafecta, genera mucho malestar. A mi juicio es lo que pasó en buena medida en el estallido. Yo soy un convencido que el declive económico tiene mucho que ver con eso, porque la ciudadanía formaba sus expectativas mirando el viento de cola con el que venía, una economía que crecía al 4, al 5, y de repente empezó a crecer al 2, y no es que te fuiste al hoyo, pero obviamente tú proyectaste tus pegas, tu emprendimiento con ese viento de cola, y de repente el viento de cola se acabó y eso generó malestar. Entonces yo creo que es fundamental inyectar esperanza, pero la pregunta enseguida es cómo tú aseguras el cumplimiento de esa esperanza para seguir alimentándola, porque si no, va generando un problema. Esa es una tremenda responsabilidad. Sí, y ahí hay una pregunta que es muy relevante, porque hace un llamado de alerta importante, y lo vinculo con la democracia. Las personas, si es que prefieren o no una democracia o autoritarismo, o el famoso indiferente. Y lo que uno observa es que, y hasta la serie larga, uno empieza a observar que los indiferentes está creciendo mucho, y eso es un llamado de atención, porque básicamente es mi expectativa, yo tengo expectativa, espero que la política me lo resuelva mediante las elecciones, llegan los gobiernos, no se ponen de acuerdo,
no logran hacer esas reformas, no logran destrabar la economía, etc. La democracia no sirve, da lo mismo, no sirve de mucho. Y eso va creciendo, y eso al final de cuentas, ese bolsón de personas, de futuros votos, queda el mejor postor con aquella solución más... Oye, la pregunta que dice Sebastián, porque es importante detenerse un segundo en esto, dice así: ¿con cuál de las siguientes frases está más usted de acuerdo? Y las frases son: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, 44%. Y eso ha caído básicamente 10 puntos en los últimos 2 años. En algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible, 18%. Eso está bastante estable, eso no ha cambiado. Pero a la siguiente frase: a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que un autoritario. Eso en la práctica se ha duplicado en los últimos 3-4 años, pasando un 17% en agosto del 21 a un 34% en la última evaluación. Y esta es la segunda evaluación donde hay más chilenos que prefieren un régimen autoritario o que les da lo mismo si hay democracia o no, que chilenos comprometidos con la democracia. Y eso revela que tenemos un problema. Pero lo que dice Sebastián a mí me parece clave. O sea, la mejor manera de ser responsable con la democracia, que es algo que la democracia liberal, que tiene no solo es una tecnología para tomar decisiones colectivas, sino que tiene ciertos principios de igualdad del voto, de participación política, de asegurar derechos y libertades fundamentales. Pero la mejor manera de resguardar aquello es hacer que la democracia se haga delivery. O sea, en el discurso público, aquellos que dicen tanto defender la democracia, se llenan la boca de, si eso es cierto y lo quieren encarnar, lo primero es ser pro acuerdo, es buscar que haya delivery, que haya resultado, porque si no, la gente con justa razón dice: oye, esta es una forma como tomamos decisiones, si esta forma que está tomando decisiones no tiene resultado, ¿por qué tengo que preferirla? Esa es la ecuación, ¿no? Sí, y eso tiene su eco en las instituciones, en la confianza en las instituciones. Y justamente lo que uno observa, también en esta encuesta, pero la anterior también, es la poca confianza que hay en los partidos políticos, en los parlamentarios. Cuando uno le pregunta si se siente identificado con algún partido, en realidad solamente un tercio de la ciudadanía se identifica, un 34%, pero el resto no se identifica. Comienzo de los 90 eso era como 60-70%. Exactamente. Sí. Oye, cuando uno ve la preferencia partido por partido, es increíble. O sea, creo que el Partido Republicano, el que tenía más, tenía 6%, subía un 4, un 6. Y todos los partidos, y todo el resto, 2, 1 punto, o sea... Oye, y un montón de partidos que cacarean harto, tipo Frente Regionalista Verde, 0. ¿Por qué no estaba el Partido Nacional Libertario? ¿No fue mencionado o no estaba todavía constituido, por eso no lo metieron? No estaba constituido, hay una serie de restricciones internas que tienen que estar constituidos en una cantidad de regiones y no cumplía. Ahora, ojo, hay que mirarlo todo esto, hay que mirarlo con harto cuidado, porque a mi juicio está todo dentro del margen de error. Sí, total. O sea, cualquiera que esté de 3% para abajo está en el margen de error, sí. Así que puede ser 0 también. Exactamente. Sí. Partido Republicano 6%, Renovación Nacional 5%, Frente Amplio 4%, PC 3%, PS 3%, la DC 3%, la UDI 2%, y después tenemos al PPD con 2% y el PDG, Partido Liberal, Demócrata, Evópoli 1% y todo el resto 0. Exactamente. Increíble. Dramático. Lo que más justifica la reforma del sistema político, ¿no? Con 25 partidos donde la mayor parte no representa prácticamente nada. Claro, pero es prueba, yo creo que es síntoma de un sistema político que no está haciendo delivery, no está siendo entregable respecto a reformas y acuerdos que la ciudadanía pide. Y si no lo logra sistemáticamente, uno dice: bueno, ¿y para qué sirve esta cuestión? Sí, es muy entendible ese sentimiento, pero es el peor favor que le podemos hacer a la democracia, creo yo. Y cuando uno ve que están muy concentradas las preferencias ciudadanas en 4 o 5 aspectos, la clave está. Sería mucho más difícil si tendríamos múltiples peticiones, pero en realidad estamos hablando de 2 derechos sociales junto con delincuencia. Y crecimiento. Y crecimiento en esta mirada más larga. Oye, pero lo paradójico es que pese al deterioro de las instituciones políticas y de la democracia y de la adhesión de las personas a esto, hay como nunca gente interesada en ser presidente de Chile. La otra vez leía que hay como 450 personas preinscritas con sus candidaturas. Ahora, la encuesta CEP es demoledora en ese sentido, porque cuando pregunta por preferencias presidenciales, que es una pregunta espontánea, el CEP ahora solo hizo pregunta espontánea y nos dejó con los crespos hechos de las preguntas con papeleta, digamos, y con segunda vuelta, que son las entretenidas. Entendería que eso viene en una próxima encuesta, pero ahora solo preguntaron cuál era su preferencia espontánea. Evelyn Matei, primer lugar, 15%. Segundo lugar, José Antonio Cast, 11%. Tercer lugar, Johannes Kaiser, 6%.
Después viene Michelle Bachelet, que ya ha dicho que no va a ser candidata, 4%, Toa 4%, Bodanovich, Janet Jara, Gonzalo Vinter, todo entre 1 y el 2, y Parisi 1%. Si tú sumas las candidaturas de oposición y sumas las candidaturas del oficialismo de gobierno, o sea, de las derechas y de la izquierda, básicamente las derechas triplican a la izquierda, estos 33% versus 12% aproximadamente. Claro, se ha llevado base 100, 66, 2/3, 1/3. ¿Esto había pasado alguna vez algo así? Extraño. Mira, lo primero, o sea, a mi juicio yo creo que hay que poner paños fríos. Pero hay otra pregunta, cuando tú le preguntas que básicamente el 50% no se siente identificado. Es el candidato que gana, Sí, no sabe, no responde. claro. Entonces yo creo que hay que mirarlo con cierto cuidado. Lo segundo es que yo creo que el sumar esto también tiene ciertas dificultades, porque o sea, uno diría, mira, entonces la derecha tiene como el juego ganado porque están los tres primeros y triplican a la izquierda, etcétera, pero tiene que ganar uno, en resumen. Y la competencia puede ser feroz entre los mismos candidatos, y al final de cuentas puede ser un salvavidas de plomo. Así que yo no lo veo así como para la derecha, no lo veo tan jugado. Más bien yo paño frío. Lo que sí yo creo que lo que sí aclara algo, creo yo, es que para la candidata Evelyn Matei, su competidor es José Antonio Kast, más que Kaiser. Eso al menos creo yo. Eso Lo que te iba a preguntar sí. yo, ¿cómo explicas tú que en esta encuesta CEP, que es la más creíble, Kast duplica a Kaiser, ¿cierto? Y en las otras aparecen bien empatados, y de hecho hay unas que son medias menos famosas, un poco menos creíbles. Que Kaiser quizás, aparece segundo. que aparece segundo. Entonces, la realidad del CEP es Kaiser es la mitad de Kast. Y eso es una brecha grande, digamos. Mira, o sea, no conozco, o sea, una encuesta de que llegue a 1.500 personas de manera presencial con un 63%. O sea, yo creo que el instrumento es más representativo. muy representativo. No tiene algunos sesgos que tienen otras encuestas cuando son telefónicas. Entonces tú comprenderás que los que no tienen teléfono, los que no tienen internet, etcétera. Entonces esos sesgos no están. Pero también tiene desventajas esta encuesta. Esta encuesta, al ser presencial, donde tú tienes que ir varias veces a ese mismo hogar, porque no puedes llegar y cambiarlo, etcétera, es que el trabajo de campo es mucho más largo. Te demoráis. Entonces, y básicamente te perdiste las 3 últimas semanas. Entonces, también esta encuesta, si bien tiene hartas ventajas, también hay que mirarla con cierta distancia. Y por eso, a mí personalmente, para poder entender bien los candidatos presidenciales, lo que uno tiene que entender es más bien cuáles son los principios que hoy día está valorando la ciudadanía y si esos principios hacen eco con ciertos candidatos. Entonces, cuando hablamos de que están sacrificando ciertas libertades por mayor orden, seguridad, cuando están valorando el mérito o el crecimiento económico, etcétera, uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuáles de estos candidatos son los que están representando más? Mejor eso. Y yo creo que ahí justamente la derecha tiene cierta ventaja, y por eso yo creo que explica por qué 3 candidatos están... y explica por qué Gonzalo Vinter se puso corbata, y explica por qué Carolina Toá básicamente solo habla, cuando habla, fundamentalmente de temas de seguridad, y explica que Janet Jara diga que si gana la primaria como candidata comunista renunciaría a su militancia para representar un grupo más amplio chileno. O sea, en el fondo... Pero no lo hace por fines electorales, claro. ¿Ah? No, por supuesto que no. Entonces, como dice Ignacio, en resumen, el péndulo se fue muy para un lado después del estallido, vino de vuelta con mucha fuerza para el otro lado, y por lo tanto hoy día yo creo que es bastante evidente que el partido... No es que se esté jugando a la derecha, que yo creo que eso es un error. Se está jugando en torno a ciertos principios que la derecha debiese tener más facilidades para poder encarnar mejor si hiciese las cosas razonablemente bien. Pero no hay que olvidarse una cosa, que cuando se termine la primaria de la izquierda, una candidatura va a poder sumar todas esas preferencias, probablemente ser Carola Toá, y va a estar inmediatamente, si uno suma lo que tiene acá, 12%, o sea, entra una segunda vuelta. Y en una segunda vuelta puede pasar, como en el fútbol, cualquier cosa. Ahora, hay otra cosa interesante, no sé cómo lo ve Sebastián. Dentro de los escenarios que se configuran tanto en la encuesta CEP como en otra, hoy día, si uno sacase la foto, lo más probable, ¿no es cierto?, es tener a Evelyn Matei compitiendo por la centro derecha, y a Carolina Toá, que va a ganar la primaria. Estoy pensando en un escenario de segunda vuelta, así que Carolina Toá gana la primaria, como las encuestas dicen, y lo más probable entonces es que se haya que pase a segunda vuelta junto a Evelyn Matei. Yo creo que eso abre un escenario bien novedoso, entre comillas, de la historia reciente, no en la historia más larga,
de que volvemos a tener una configuración centro-derecha, centro-izquierda. Carolina Toá es como el emblema de lo que fue la concertación, centro-izquierda, persona moderna, ¿no es cierto?, con propuestas modernas, y Evelyn Matei lo propio. Y entre medio que han derrotado los extremos, esos extremos que parecía que la llevaban, que era la nueva onda, la nueva ola, quedan atrás. Y yo creo que en esa cancha, no sé cómo lo ves tú, volviendo a la necesidad de que la democracia haga delivery, y para que haya delivery tiene que haber acuerdos razonables que permitan impulsar reformas. Creo que en esa cancha hay una luz de esperanza de que efectivamente podamos lograr mayores niveles de entendimiento para impulsar y el crecimiento tan fundamental, ¿no es cierto?, y otras reformas sociales que también se necesitan. ¿Cómo lo ves tú eso? O yo estoy pegando optimismo en mi lectura. No, yo creo que estoy de acuerdo contigo si es que eso es así, si es que esos dos candidatos llegan al final y compiten entre ellos, se abre un espacio y la encuesta también lo dice, de valoración muy fuerte por los acuerdos. Y creo que son dos candidatos que podrían cumplir con ese delivery mejor que cualquier otro. Pero nuevamente, por eso esa pregunta de la valorización por la democracia, este aumento de lo indiferente, de esta apatía con los políticos, etcétera, y en el cual al final de cuentas, en verdad el ganador, cuando uno pregunta cuál es el candidato ganador, él no sabe, no responde. Sí, y ese no sabemos. Y ese no es de izquierda, no es de derecha. Es bastante alto, ya estamos más o menos cerca de las elecciones, bastante alto. Es alto. Entonces, y ese es el verdadero como botín que se mueve por soluciones probablemente más bien efectivistas. Y ahí creo que pueden haber sorpresas. Claro, pues hay un nuevo acto conviado a piedra. Digamos. Oye, además que yo tengo un pequeño matiz con lo que estaban conversando, que es que yo creo que no hay una demanda por acuerdos, o no se ve en la encuesta. Hay una demanda por soluciones efectivas a los graves problemas que tiene Chile, particularmente en materia de orden y de crecimiento, ¿no?, de funcionamiento de la economía. Y ahí obviamente va a haber dos tipos de respuestas. Desde los extremos van a decir, oye, ¿sabe qué más? Yo lo voy a hacer con mano dura, imponiendo mi visión sin preguntarle a nadie. Una cuestión bien irresponsable y voluntarista, pero que eso es un poco lo que hoy día está ocurriendo con algunas candidaturas. Y otras que van a plantear, sí, yo lo voy a hacer, pero vamos a tener que construir algunos acuerdos, porque si no es imposible, digamos. ¿Sí? Buena parte de las cosas que hay que hacer pasan por el Congreso, requieren mayoría, y por último mayoría social es relevante para apoyar ciertas agendas, porque si no las cuestiones no avanzan. Y esa va a ser otra respuesta. Sí. Uno iría de centro izquierda y centro derecha. Y yo creo que va a estar un poco ahí más bien la disputa, porque hoy día se nota que hay una demanda por orden muy fuerte. Sí. Y por lo tanto, no es tan claro que la demanda por acuerdo, la ciudadanía valora los acuerdos, pero así como valora los acuerdos, también hoy día la mayoría no está valorando la democracia, que uno diría son los acuerdos, y en consecuencia hay un espacio también para posturas más radicalizadas. O sea, muy de acuerdo. Yo creo que ahí va a estar como la tensión de quienes tengan que hacer. Yo creo que el desafío va a estar en hacer pedagogía de que en realidad hay soluciones que pueden sonar muy bien, pero en realidad son impracticables y no van a generar entonces los efectos. Y eso es pedagogía. Yo creo que el sistema político tiene un deber importante en esa dirección. Pero podemos estar tarde. Por ejemplo, hay una pregunta que se hace una batería de preguntas sobre ciertos conflictos que hay en la sociedad. Y hay uno que saltó fuertemente, que es entre los chilenos y los inmigrantes. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, ahí... hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de eso, y la pregunta es quién se hace cargo con las soluciones, porque hay otra encuesta del CEP también que hace un foco en el tema de inmigración, y los problemas de convivencia domésticos son sumamente importantes entre los chilenos y los inmigrantes, y ahí cualquier solución puede venir. Esa cuestión eso es una cosita, dejo una cápita nomás, pero esa cuestión es súper importante porque además creo que en esta materia hay disonancia cognitiva de la élite, porque a la élite, claro, la inmigración es buena en el sentido que uno tiene, no sé, tienes personas, trabajadores, a veces bien capacitados, en abundancia, servicio doméstico, los mismos restaurantes, pero tú no vives en el día a día con esa costumbres muchas veces muy distintas, sí, y en espacios pequeños pueden ser realmente muy complicados para la convivencia, y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces hay que ponerle mucho. Oye, nos tengo que ir a una pausa. No dijimos nada del gobierno, la evaluación del presidente se desplomó, llegó a 22% y 66% de rechazo, sí, lo que es una mala noticia para el gobierno, pero como se acaba probablemente a nadie le importó mucho, que es lo que suele ocurrir
al final de un gobierno. El pato cojo que le llaman. Ya nos vamos a una pausa y volvemos en la Hora Liberal con Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP. Estamos de regreso en la Hora Liberal con Ignacio Briones y Sebastián Izquierdo, economista, coordinador académico del CEP. Estuvimos hablando de la encuesta CEP en detalle, pero también consejero, último consejero, ¿no? El último nombrado, ¿sí? Del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí? Son 4 consejeros, ¿no? Oye, expliquémosle una paréntesis, expliquémosle rápidamente a los auditores qué es el Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo es una institución paralela del Ministerio de Hacienda, que es el perro guardián, vamos a decir así, el que le recuerda todo el rato al ministro de Hacienda que se está desviando, que tiene que cumplir los compromisos de la regla fiscal, de la política fiscal. En simple, no es el amigo del ministro de Hacienda. El día que el presidente del Consejo Fiscal sea un mejor amigo del ministro de Hacienda, tenemos un problema, así que cumple un rol fundamental. Yo soy fan del Consejo Fiscal Autónomo. Creado durante el primer gobierno del presidente Piñera y por ley en el segundo, ¿no? Exactamente. Ya, ¿cómo ha sido la experiencia estos meses? Y bueno, ¿y qué hace el Consejo Fiscal Autónomo y su importancia? Sí, bueno, ha sido una experiencia súper gratificante, desafiante y muy ardua de trabajo, porque estamos en una situación de estrés fiscal y por lo tanto el rol del Consejo Fiscal Autónomo, a mi juicio, es muy relevante justamente en estos momentos de estrés. Estrés me refiero porque ya va quedando muy poca plata, en resumen, y por lo tanto, y los gobiernos generalmente tienen ciertos incentivos a no cuidarla tanto como uno quisiera y de esa manera tener una sostenibilidad fiscal acorde a los desafíos que tenemos en Chile. Y déjame comentarte un poco, porque yo creo que para entender bien el Consejo Fiscal Autónomo hay que entender más bien como el avance de la institucionalidad en esta materia. El típico preocupación que uno podría tener es que un ministro de Hacienda, Ignacio Briones fue ministro de Hacienda, tenga un poder extremadamente grande, discrecional, sin debidos contrapesos, con los recursos de todos los chilenos. Entonces, la institucionalidad en Chile ya en el año 2001 se crea una regla, que luego en el 2006 esto es ley, entonces los ministros tienen su campo acotado, pero como todas las reglas, uno puede ir buscando ciertos como desvíos, etcétera, ¿no? Entonces se forma un consejo asesor y luego dentro del Ministerio de Hacienda, pero ahí habían problemas porque en realidad hizo muy bien su trabajo, pero más bien estaba dentro de una institucionalidad, entonces no sé si eran tan autónomos como uno quisiera, entonces se crea una institucionalidad aparte, en el cual es nombrado por el presidente de la República, pero con 2/3 del Senado, y eso permite una independencia y básicamente cada vez que hay un informe de finanzas públicas, donde se ponen todas las cifras de la billetera fiscal, el Consejo Fiscal Autónomo tiene que emitir una opinión y ver si realmente los ingresos son suficientes para ese nivel de... Ustedes tienen staff propio, ¿cierto? Sí, muy pequeñito. Muy chico. Muy chico. Y yo creo que o sea, hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo, de todas maneras, pero también darle más atribuciones. Yo creo que mira, la pedía. ¿Y cuáles serían las atribuciones que habría que darle al Consejo Fiscal? El perímetro regulatorio, el perímetro que verifican. Como pasó con la reforma previsional, donde el aporte fue importante. Sí, pero van a tener más pega y los mismos recursos, así nos suma. Entonces, bueno, yo creo que yo era partidario de aumentarle la votación ahí. Oye, ¿cuál es la situación, para ser bien preciso, cuál es la situación fiscal que enfrenta hoy día Chile en términos de déficit? ¿Cómo ha cambiado esto en los últimos 10 años? ¿Y cuáles son los riesgos que enfrentamos? Bueno, Chile, desde que se implementó la regla, el año 2001, hizo un ejercicio muy sano de decir, mira, vamos a ahorrar el 1%. Vamos a tener un superávit del 1%. Comienza una regla de superávit. De superávit. Del 1%. Del 1%. Luego nos vino una crisis en el 2008 muy fuerte y desde ahí en adelante tuvimos que gastar recursos y de ahí en adelante no convergimos en realidad, sino que ahí se cambió la regla a un balance estructural, o sea, en el fondo neteado. Y después empezamos con déficit. Las metas ya empezaron a ser deficitarias. Tenía un déficit de 1% del producto promedio en los últimos 10 años, excluía la crisis del COVID, digamos, y el estallido. Claro, y ahora estamos en torno 2-3%. Y ahí es donde justamente
hay un nuevo arreglo, avanzó la institucionalidad y dijo, mira, ¿sabes qué? No miremos solamente el flujo, no solamente el déficit, sino que empecemos a mirar también la deuda. La tendencia, cómo está evolucionando. Que van de la mano. Que van de la mano, en resumen. El flujo una cosa, pero el otro, ok, tú te puedes desviar mucho del flujo en un año en particular, pero no puedes tener un stock de deuda mayor al 45%. Eso se fijó como un umbral. Como una deuda bruta. Lo fija el gobierno. ¿Qué quiere decir? Que es la deuda total independiente de los activos del Ejecutivo. Tiene esa debilidad que no es la deuda neta, en resumen. Claro. Pero quedó la ley la mención de la deuda neta, ¿no? Como dentro del perímetro para observar, pero la meta es solamente bruta. Sí, es un error. Yo fue lo primero que dije cuando me invitaron a mí al Senado. Ya, pero es 45% y hoy día estamos en 44,9%. 42, pero no está convergiendo. Claro, 42. Más que el nivel propiamente tal del 42, que estamos cerca, eso es como un llamado de atención. El problema es la trayectoria. Que cuando uno empieza a ver cómo hemos crecido la deuda en los últimos 10 años, es básicamente muy fácil decir que ¿Vamos a pasar el 45? En este gobierno no, pero para allá vamos. Oye, pero quiero hacer una pregunta y para subsumir esto, explicarlo en simple para la gente, para los que nos escuchan. Esto es muy parecido a lo que nos pasa a todos nosotros en nuestras casas. Tenemos un sueldo y tenemos unos gastos. Entonces, claro, hay un año específico en que podemos gastar más que nuestro sueldo, nos endeudamos, crédito, consumo, pero después tenemos que pagarlo. El problema está cuando usted gasta todo el rato más de lo que le ingresa. Entonces va subiendo deuda. Cuando usted gasta más de lo que le ingresa, tiene un déficit. En este caso, en el caso del país, déficit fiscal. Y se financia como con deuda. Entonces, cuando yo sistemáticamente tengo déficit, voy aumentando la deuda y es lo que nos está pasando. Y como decía Sebastián, hoy día estamos en una situación fiscal en que el déficit estructural va a ser probablemente el orden del 2% del producto, si quizás eventualmente algo más. Este gobierno va a haber cerrado con un déficit estructural promedio en torno al 2% del producto. Esos son 7.500 millones de dólares al año. En 4 años, usted saque la cuenta, son 30.000 millones de dólares, un cerro de plata, de mayor gasto, mayor deuda. Y la pregunta del millón, entonces, Sebastián, la preocupación que tienen ustedes, es cómo uno arregla, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, la respuesta a los hogares, que son ministros de Hacienda, dirían, bueno, ajuste el gasto de los ingresos que tiene. O gane más plata o gaste menos. Claro, pero entonces en esa línea, ¿qué es lo que ves tú posible? ¿Eres optimista? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, hay varias posibilidades como de resolver este problema, pero la historia reciente de nosotros nos dice al final de cuentas tanto déficit fiscal, entonces uno empieza a ser un poco más escéptico en las diferentes soluciones. Una de las soluciones es ir a buscar más ingresos, pero lo que hemos visto es que reforma tributaria que se escribe se queda corta con las proyecciones iniciales. Y el crecimiento cada vez está más aporreado. El crecimiento económico, que es la otra fuente, en realidad llevamos crecimientos súper bajos y sabemos lo difícil que es hacer ese cambio de punto de inflexión. Y el tendencial, que es lo relevante, está en 2,5%. No, 2%. En 2%, cuando el 2013 era 4,5%. Sí, exactamente. Entonces está difícil ese camino. Y el otro es apretarse el cinturón. Y ahí, para apretarse el cinturón, hay varias fórmulas. Uno es decir, bueno, vamos a ser eficientes con nuestro gasto, pero vamos a ser eficientes quitando derechos sociales, quitando inversión. Con motosierra. Me refiero más bien al gasto en capital o el gasto corriente. Generalmente es fácil aplazar construir un puente. Tú dices, mira, no lo voy a construir este año, lo construyo el otro, pero al final de cuentas lo tienes que construir igual. Y el otro es el más difícil y políticamente mucho más complicado, y eso requiere reformas, acuerdos transversales, porque esto requieren leyes. Y eso yo creo que ha explicado básicamente por qué tenemos estos déficits, a mi juicio, que han estado crónicos este último tiempo. Y ese punto de inflexión hay que hacerlo, hay que hacer ese acuerdo, hay que hacer ese esfuerzo, hay que apretarse el cinturón, porque como bien decía, estamos cerca de ese nivel prudente de deuda, y ahí cuando ya superamos ese nivel de prudente de deuda, ya esto se empieza a complicar la economía en general. Bueno, harta pega por delante, pero no cabe duda que hay que sincerar la realidad del gasto, los ingresos que uno tiene y no los que se sueña que uno tiene, porque vivir de fantasía termina en paseilla, termina mal. Oye, y el último sombrero, que es el de la educación. Mira que le hemos no, sacado el juego a Sebastián. Es multifacético, renacentista. ¿Cuáles son las preocupaciones que hemos visto, columnas y algunos puntos que te he puesto, pero ¿cuáles son tus principales preocupaciones? Porque hoy día, básicamente, uno diría, hay dos cosas. Uno, prioridades cambiadas. Estamos regulando en la educación superior, que ha sido lejos el sector más favorecido en los últimos 10 años de la discusión, o 15 del debate público.
Y lo segundo, en materia de lo que pasa dentro de la sala de clase, calidad, aprendizaje, avances muy menores o prácticamente nulos y en algunos casos retrocesos. Entonces, ¿dónde pondrías tú la tecla así como dice, mira, en la parte fiscal tenemos que apretarnos un poquito el cinturón y tratar de generar nuevos ingresos a través de mayor crecimiento? En educación, que finalmente no es solo un motor personal, sino que es la fuente de crecimiento a largo plazo de un país, es que las personas tengan mayor formación y haya mayor capital humano, ¿no? Porque esa es la fuente de la creatividad, la innovación, del desarrollo. Sí, y para ligarlo con lo fiscal, en educación se han inyectado muchos recursos, no solamente en educación superior, sino que también en educación escolar se han hecho varios esfuerzos, pero los resultados de esos esfuerzos presupuestarios no están a la vista. Tuvimos una pandemia donde irresponsablemente cerramos las escuelas mucho tiempo, 273 días, lo que era una locura. Uno de los países en lo que más cerró. Exactamente. Un año en la práctica. Y tuvimos un plan de, a mi juicio, muy pobre. El de reactivación. El de reactivación. Yo Una tengo una opinión tajante. Una vergüenza. Nos farreamos ese periodo de haber puesto todos los esfuerzos y una misión país para poder hacernos cargo de ese vacío gigantesco que lo vamos a pagar por muchas generaciones, por mucho tiempo. Y luego, increíblemente, todo el foco se pone en educación superior, cuando en realidad los problemas los tenemos justamente en primera infancia, en escolar. Y nadie habla de lo más relevante, que es lo que está pasando en la sala de clase. Nadie está hablando y nadie le está preguntando a los apoderados cuál es su máxima preocupación. Y como bien les comentaba al principio, la máxima preocupación que está haciendo para los apoderados, en resumen, que son los que te pueden ayudar a este desafío país, no solamente son los directores, los profesores, sino también los apoderados, te dicen el problema de violencia, el problema de bullying, etcétera. Entonces, ¿está descontrolado tu juicio? Está descontrolado, sí. Yo te diría que está descontrolado. Al menos así las cifras uno empieza a observar. ¿Cuáles son las principales cifras? ¿Qué porcentaje de los estudiantes hoy día sufre bullying o violencia? Sobre el 60%. Sobre el 60%. Y cuando hablo de bullying no estoy hablando de un hecho puntual. Estamos hablando de un hecho repetitivo, al menos 2 o 3 veces. Eso es lo que te dice los últimos IMSE. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy... Y al final, ¿cómo tú vayas a aprender a leer o aprender el currículum si estás teniendo ese tipo de problemas? Entonces, oye, Sebastián, pero en esa tecla, porque además tú estuviste en un cargo público ligado a esto y conoces la realidad de los colegios muy como poco. Yo tengo una experiencia muy breve, me toca hacer un curso de matemáticas hace un par de años en un colegio en Pudahuel. Tengo una cierta mirada a la realidad. Y claro, uno dice, sin disciplina, sin autoridad no hay educación posible, como es obvio, ¿cierto? O sea, en el momento que uno trata a una persona de 12 años como si fuera un igual de un adulto, donde todo tiene que ser negociado, decidido por mayoría, estamos perdidos, hay que recuperar la autoridad. Pregunta número 1, ¿cómo se recupera esa autoridad? Y número 2, yo creo que hemos sido súper permisivos, precisamente en una mala lectura de qué es lo que es la autoridad y qué es lo que son los aprendizajes, respecto a qué es lo que los niños aprenden y qué estamos haciendo al respecto. Me explico. Cuando uno ve el CIMSE, y hace un buen rato ya, y tú dices en segundo básico, o en segundo medio, en cuarto básico y en segundo medio, perdón, tenéis 1 de cada 5 que tiene competencia adecuada, me dice, tenemos un problema. Y cuando uno ve que nadie repite en los colegios, yo siempre me he preguntado por qué diablo se deja pasar a alguien que no tiene las competencias mínimas. Es una gran crueldad dejarlo pasar. Entonces me dicen, no, que estigmatiza si repite, que los papás se no. Bueno, pero es que dejarlo pasar es engañarlo, es decirle que tiene las competencias y no las tiene. Y al no tenerlas va a sufrir toda su vida. O sea, es ampliar, es condenarlo a tener una brecha. ¿Por qué no somos capaces de decir, si usted no tiene la competencia, repite? Y si no las tiene el año siguiente, repite de nuevo. Y si usted, digamos, es disruptivo y hace bullying, tiene una advertencia y la segunda se va. ¿Por qué no somos capaces? ¿Qué instrumentos nos faltan para poder hacer lo obvio, que es parte de esta autoridad y de esta disciplina sin la cual no hay educación ni aprendizaje? Y déjame extrapolar ese punto, porque ni siquiera somos capaces de que cuando un colegio lo hace mal con todos sus estudiantes, de cerrarlo, de intervenirlo, ni siquiera somos capaces el Estado de hacer esa pero es un problema de voluntad, no de instrumento o herramienta, porque la ley lo permite hoy día. O sea, la ley lo mandata. Lo mandata. Y todos se las bypasean. Y todos se las bypasean, miramos el techo, nos aprovechamos de cualquier oportunidad, primero una marcha blanca, después... Oye, nos pilló el tiempo, así que
en conclusión Invitar de a nuevo ese a problema estructural? ¿Alguna idea final? Y para responder por qué no pasa, por qué es tan difícil dejar repitiendo, bueno, se cambió el reglamento para poder repetir y lo hace mucho más engorroso. ¿Y lo cambió quién, este gobierno? El gobierno pasado. Pero es un reglamento. No, es ley. ¿Es ley? Es ley que se traduce en un reglamento. Sí. Que al final de cuentas, para poder hacer repetir a un estudiante, tiene que haber un consejo de profesores. Y por lo tanto. Es tan ridículo. ¿Y esto viene de la anterior administración, además? Sí. Entonces hagámonos el harakiri. Oye, pero es un cambio, que yo invito a pensar que esto es un cambio mental. Porque claro, si uno supone que el repetir es un castigo, que así lo ven algunos, y que estigmatice, que el pobre caro va a estar... Uno dice, ya, no lo dejo repetir. Pero si uno da vuelta al mindset y dice, en realidad, repetir es un bien para el alumno. Porque es la forma que me aseguro que tenga las competencias que te van a servir. Yo creo que cambia la actitud respecto a esa misma acción. ¿Te fijas? Oye, es que como cuando uno estaba en el colegio y repetía, decía, no, es que me quedó gustando mucho octavo básico. Ya no tenemos que ir. Ya. Muchas gracias a Sebastián Izquierdo, Ignacio Briones. Nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Chao, chao.